Muy buen día, familia, hermanos y hermanas en la fe, mis amigos, amigas. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Reciban mi caluroso saludo de acá de la familia Carrasco Mencía desde Montreal, Canadá. Estamos para compartir con ustedes la tercera parte de la prédica Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Es una interrogante. Vamos a la tercera parte. Hicimos la primera y la segunda. En la segunda parte trató sobre los pactos de Dios con Israel. No hubo relato bíblico emocionante. Aquí en la tercera están invitados a no se la pierdan. Vean todo el mensaje. Hay un relato bíblico interesante, impresionante, cómo el poder de Dios se manifiesta. Se ha venido manifestando a través de los siglos a favor del pueblo de Israel. Repito, ha sido rebelde el pueblo de Israel, le han dado la espalda a Dios y les ha ido muy mal en muchas ocasiones, pero está la promesa. Dios hizo el pacto con Abraham, como les expliqué con el patriarca Abraham, como les expliqué en la parte 2. Ahora vamos a la parte 3. Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Está la interrogante del canal. Bienvenidos al canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida. Así es que les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal, no se queden con ellos, compártanlos. Ahí está mi nombre, saludo desde Montreal, Canadá. Está la temperatura muy fuerte, estamos en verano, está muy caliente, pero aquí Dios nos tiene, aquí nos tiene Dios. Aquí estamos luchando, echándole para adelante. Empezamos y yo establecí un tema ahí y dice, es porque Dios los escogió para ser su pueblo. Ese es otro de los misterios. ¿Por qué no han podido destruir a Israel? Es porque Dios los escogió para ser su pueblo. En el resumen de tantas citas bíblicas, buscando, esa es la conclusión de esta tercera parte que yo preparé para compartirla con ustedes. Y es que todo se basa en que Dios lo escogió a ese pueblito, a ese pueblo, a los judíos, a Israel, a ese pueblo hebreo, descendientes de Abraham. Los escogió Dios para ser su pueblo. No escogió un país, un pueblo de Europa, de la América Latina, de la América del Sur, de Norteamérica, de África, de Oceanía, o de otra parte del continente asiático, sino que se fue allí. Dios se enfocó en ese pueblito. Por eso sacó a Abraham de allá de una ciudad que era Caldea, de Ur de los Caldeos. Entonces, ese es otro de los misterios que vamos a ver. Otro de los asuntos que por qué no pueden destruir al pueblo de Israel. Ahí estamos. Y, en resumen, el tema que escogí es porque Dios los escogió para ser su pueblo. Y no hay vuelta de hoja. Vamos a ver cómo es que Dios los escogió. Dice en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Está en el Viejo Testamento. Es uno de los 5 libros que escribió el profeta Moisés. Ok. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor. Señor está con mayúscula, es Dios, tu Dios, dice. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Ahí va el misterio. Por ahí va el asunto. ¿Por qué esta tercera parte está titulada? Es porque Dios los escogió para ser su pueblo. Siempre en la prédica, Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Ese es el interrogante. Aquí vamos. Ya vemos en Deuteronomio 7:6 que dice que el Señor los escogió para hacer su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Ese pequeño país que se llama Israel. ¿Ve qué cosa? ¿Qué misterio? Entonces aquí vamos viendo por qué es que no lo pueden destruir. Y yo he tomado a bien compartir con ustedes este mensaje.
Sí, sigue la siguiente cita bíblica, Deuteronomio 7:7, y dice: el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña. ¿Qué misterio? Dios así hace. Así actúa Dios. No lo escogió a ese pueblo por ser un gran territorio de tierras fértiles, de valles, de colinas. No. Es un territorio desértico. Con la ayuda de Dios es que ellos han hecho producir del desierto, entre las rocas han hecho producir en abundancia, porque está en la profecía también. Entonces, dice 7:7 de Deuteronomio: el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues era la más pequeña. Como les dije, pudo haber seleccionado a Estados Unidos de Norteamérica, al Brasil, que es extenso, con su famoso río Amazonas, con la selva amazónica. Pudo haber escogido a Alemania, el mejor país de Europa, el más grande, más poblado. O sea, cualquiera de los otros países grandes, Australia, Canadá, aquí donde estoy yo. No, Dios escogió a ese pueblito, a ese territorio, esa tribu descendiente de Jacob, ese pueblo de los hijos de Jacob. Dios lo escogió. Seguimos, ahí vamos viendo los misterios. ¿Por qué es el asunto que no pueden destruir al pueblo de Israel? Repito, el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña, dice. Ok, sigue. Vean qué cosa, qué emocionante esto. ¿Cómo va este asunto, no? Ok, y sigue. Es porque Dios los escogió para ser su pueblo, es el tema. Sigue el mismo tema allí. Deuteronomio 7:8 dice: lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Era promesa de Dios. Por eso vimos en la primera parte el gran milagro, cómo Dios los salvó, cómo Dios evitó que el faraón destruyera al pueblo de Israel y ahogó a todos los enemigos, al faraón y todo su ejército en el Mar Rojo. El relato que hice también en la primera parte es emocionante. Entonces aquí recalca que Dios por eso los rescató, los sacó de la esclavitud en Egipto. Porque para cumplir la promesa, el pacto que había hecho con Abraham, el padre de todas las generaciones, el padre del pueblo de Israel, de los judíos, y también es de los árabes. Seguimos. Dice Deuteronomio 7:13: Él te amará, bendecirá e incrementará tu número, te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas, te dará granos, vino nuevo y aceite, bendecirá a tu ganado con crías y a tus ovejas con corderos, en la tierra que les prometió a tus antepasados. Vimos en la segunda parte, Él le prometió esa tierra al patriarca Abraham. Repito, no es un territorio de tierras fértiles, no, hay mucho desierto. Pero con el poder de Dios, Israel ha logrado transformar esos desiertos en tierras fértiles. Eran páramos cuando vivían colonos palestinos que la vendieron la tierra a los primeros judíos que llegaron, siendo de los judíos la tierra, pero estaba poblada. Acordémonos que Israel estuvo casi 2000 años en la diáspora. Estaban diseminados en todos los continentes. Fue hasta 1948 que regresaron. Promesa que estaba, profecía, y se cumplió en el 48. Entonces, dice Deuteronomio 7:13, Él te amará, bendecirá e incrementará tu número,
Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te dará granos, vino nuevo y aceite. Bendecirá tu ganado con crías y a tus ovejas con corderos en la tierra que les prometió a tus antepasados. Es un país muy pequeñito, 22.000 kilómetros cuadrados y fracción, y la mayor parte del territorio es desierto en comparación a los países vecinos que son grandes en territorio, con cantidades enormes de soldados, con más población y viven en miseria. En la primera parte compartimos algo de el ingreso per cápita de entre Irán e Israel. Israel tiene más de $5,000 el ingreso per cápita por mes, porque tiene 55 mil dólares por año. Irán solo tiene 12,000 por año. Quiere decir que haciendo el promedio, muchas familias, millones de familias viven en miseria. Ese gran país, enemigo de Israel, gran territorio. Entonces vemos aquí que se ha cumplido la palabra de Dios con respecto a Israel, a ese país que odian tanto terroristas y comunistas del mundo y que no podrán destruirlo. Por eso es esta prédica. Yo quería compartirla con ustedes y gracias a Dios aquí estamos compartiendo la tercera parte. Vean qué emocionante. Ellos han hecho producir en el desierto gran tomates de gran. Aquí veo en Canadá, en los supermercados, en Costco, en los grandes almacenes, veo productos de Israel. Ese pequeñito país que la mayor parte de su territorio es desierto. Busquen las informaciones y verán. Y producen. Han hecho procesos para utilizar el agua, reciclaje de agua, sacan agua del viento. Han hecho procesos científicos de desalinización, cómo hacer agua utilizable, el agua del mar. Dios les ha dado sabiduría a esos pueblos. Es increíble. A Israel. Entonces, la palabra de Dios, la promesa que hizo con el patriarca Abraham, se cumplió, se cumple, se sigue cumpliendo. ¿Seguimos? Y allá en Deuteronomio 7:17 dice, si te preguntan, estas naciones son más fuertes que yo, ¿cómo podré expulsarlas? Le dice al pueblo de Israel, Dios. Entonces en el siguiente versículo veamos qué le dice. En Deuteronomio 7:18, ¿qué le dijo Dios desde hace miles de años a ese pueblito, a Israel? Les dice, no temas, no les temas. Y recuerda lo que el Señor tu Dios les hizo al faraón y a toda la gente de Egipto. Entonces ellos tienen la promesa de que Dios los protege. Y Dios no es hombre para que mienta, tiene que cumplir la promesa con respecto a Israel. Ahí los tiene designados hasta para el final de los tiempos. Y van a tener salvación, van a ser salvos, se van a arrepentir. Si dice en la carta a los romanos, en los capítulos 9, 10 y 11, más específico en el 11. Entonces, aquí está la promesa. Dios les ha dicho que no le teman a los enemigos, por grandes que sean, por miles de armamento que les muestren en la televisión, en la radio, en los periódicos, por discursos que se tiren en la ONU contra Israel. Dios les dice, no les tengas miedo. Repito, Deuteronomio 7:18, no les temas. Y recuerda lo que el Señor tu Dios les hizo al faraón y a toda la gente de Egipto. Son los misterios. Son los misterios. Un soldado israelí está capacitado para luchar contra 220 soldados enemigos. ¿Cómo? Pues Dios les ha dado la inteligencia, la astucia, la sabiduría. Recuerdo que hace poco tiró una operación Israel contra los terroristas, esos piojosos de Hamas.
La operación la denominó los carros de Gedeón. Y una invasión que hizo unos ataques a Irán. El león renace, algo así la tituló la operación. Son el león, Dios les dijo. En otra de estas prédicas vamos a compartir. Estamos viendo los misterios de por qué no pueden destruir a ese pequeño país que se llama Israel. Que está allí. Es un oasis de paz en Oriente Medio. Todos viven en problemas, monarquías, reyes, dictadores, y allí hay democracia. Tienen un parlamento. Tienen los poderes constituidos, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Hay un presidente, hay un primer ministro. Viven en democracia y viven con un ingreso per cápita excelente. Excelente, aquí dice las profecías. Se ha cumplido lo que Dios les prometió y se sigue cumpliendo. Ok, seguimos. Segunda de Crónicas 21 dice, después los moabitas. Aquí vamos con un relato bíblico a compartir este otro relato bíblico en esta parte 3. Cuando los enemigos de Israel se mataron entre ellos mismos. Así la titulé. Repito, cuando los enemigos de Israel se mataron entre ellos mismos. Es emocionante. Vamos a compartirla. Ojo con esto. ¿Qué dice en Segunda de Crónicas 21? Después, los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Josafat era el rey de Judá. De Israel del sur. Ese era el rey, Josafat. Y Segunda de Crónicas 22, el siguiente versículo dice, esto se le informó a Josafat. Viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, y ya está en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. Y en 2 Crónicas 23 dice, Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Siempre cuando han buscado la ayuda de Dios, Dios los ha protegido. Cuando se han perdido, sí, cuando le ha dado la espalda a Dios, Dios los ha dejado a merced de los enemigos. Y así que proclamó ayuno en toda Judá. Proclamó ayuno, ayuno, y más la oración. Sigue. Este es el relato de unos enemigos, los edomitas, los amonitas, que eran enemigos de Israel. Esos moabitas, de ahí descienden los hijos de Lot, aquel que estaba en Sodoma y Gomorra, que las hijas lo emborracharon para acostarse con él y tuvieron hijos con él, hicieron incesto, maldición. Entonces estos son los tales moabitas, amonitas. Ok. Ahí seguimos, vamos a... Ok, Segunda de Crónicas 24 sigue y dice... ok, ahí había un problemita. Continuamos. Segunda de Crónicas 24 dice... Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Y en 2 Crónicas 25 dice, Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén. Y allí escribí entre paréntesis, hicieron oración, Josafat con su pueblo, estaba en los versículos 6 al 12. Significa que vamos a saltar al versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aquí está, Segunda de Crónicas 20:13, como les dije. Dice, todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos, porque el enemigo estaba por atacarlos. Entonces, un momentito, ok. Y Segunda de Crónicas 20:14 dice, en plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías, el levita de los hijos de Asaf.
eran de la familia de los levitas, dedicados para el sacerdocio. Ok, sigue diciendo. El tema es, recuerden, cuando los enemigos de Israel se matan entre ellos mismos. Se mataron entre ellos mismos. Segunda de Crónicas 20:15 dice, él dijo, presten atención ustedes, dijo el profeta. Todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército. No pierdan la esperanza, no tengan miedo ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Qué excelente, qué excelente, qué motiva esto a estudiar la palabra. Segunda de Crónicas 20:16 dice, bajen contra ellos mañana, dice el profeta, le sigue diciendo a Josafat y a todo el pueblo. Josafat, el rey de Judá. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Emocionante. Sigue. Esto es un resumen porque está en varias partes, pero están los versículos importantes para entender el relato bíblico, cómo esos enemigos de Israel en esa ocasión se mataron entre ellos mismos. Cuando los enemigos de Israel se mataron entre ellos mismos. Según de Crónicas 20:17 dice, ustedes no tendrán que luchar en esta batalla, les dice el profeta. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerle frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. ¿Se acuerdan que más antes allá, en el libro de Josué, Dios le dice a Josué, en el capítulo 1, versículo 9, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Sigue diciendo 2 Crónicas 20:18, Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Eso es cuando uno se humilla y busca la ayuda de Dios, la protección de Dios. Es emocionante. Les digo porque yo he pasado pruebas y Dios me ha librado, Dios me ha protegido, Dios me ha ayudado y aquí estamos. Aquí estamos. Sigue el relato. Aquí estamos compartiendo con ustedes este relato bíblico para que vean el poder de Dios cuando los enemigos han planeado destruir a Israel. Y en este caso, ellos se terminaron matándose entre ellos mismos, los enemigos. Segunda de Crónicas 20:20. Se levantaron al día siguiente, bien temprano, y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo, escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. O sea que el rey Josafat agarró valor con las palabras que le envió Dios por medio del profeta. Y ahora el rey tiene palabras, tiene moral, tiene ánimo para animar a su pueblo, que no tengan miedo. Les dice que confíen en Dios y que confíen en los profetas. Y además les dice, y tendremos éxito. Saldremos bien, no habrá problema. Emocionante este relato. Luego, Segunda de Crónicas 20:22 dice, en el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. ¿Quién los derrotó? Dios. Dios les puso emboscada. Lo voy a repetir. Segunda de Crónicas 20:22. Aquí está el asunto. Este es el meollo de esta prédica.
este relato bíblico, cuando los enemigos de Israel se mataron entre ellos mismos. Repito, 2 Crónicas 20:22. En el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. ¿Quién los derrotó? Dios. Además les había puesto emboscada. Y el siguiente versículo, 2 Crónicas 20:23 dice: los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir y acabaron con ellos. Un enemigo menos. Ellos mismos mataron a ese de otro ejército. Después de que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y mataron entre ellos. Los moabitas, los amonitas se mataron entre ellos. Pero sigue el relato. Espérense. Sigue el relato. Aquí vamos a ver. Aquí está el final de ese relato bíblico. Cómo el poder de Dios se manifiesta ayudando al pueblo de Israel. Siempre lo ha protegido. Y actualmente lo está protegiendo contra tantos enemigos, asesinos sanguinarios. No se tocan el alma para matar niños. Están tirando misiles, los iraníes están tirando misiles enormes a las poblaciones de Israel, a matar civiles. Destruyeron, está casi destruido un hospital, valiendo que un día antes los médicos, las enfermeras y los enfermos habían sido evacuados en los sótanos. Pero así son los terroristas, ellos no tienen excepción. Mientras Israel, cuando va a atacar, le avisa a los civiles que evacúen, que salgan. Y además Israel lanza sus ataques a objetivos militares. El caso de Irán ha sido a debilitarle, a destruirle las bases nucleares, a destruirle los nidos, los arsenales de misiles, a destruirle los radares, los sistemas de defensa antiaérea. Lo ha dejado aniquilado y le ha destruido cuadros, generales, comandantes del ejército de Irán y de la Guardia Revolucionaria, que es otro ejército, asesinos. Y el líder religioso anda huyendo como rata en los sótanos. Israel ataca objetivos militares, no ataca civiles. Más bien les avisa con tiempo a los civiles que salgan. Pero veamos esto que está emocionante. 2 Crónicas 20:24 dice: cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo. No hubo ni un solo sobreviviente. No hubo ni un solo sobreviviente. Todos los enemigos que salieron en marcha para destruir a Israel, los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir, todos esos, ellos mismos se mataron. Este es el relato bíblico. Yo quería compartirlo con ustedes para que vean que no es de ahorita. Desde hace miles de años Dios viene protegiendo a ese pueblo, porque es promesa, es pacto que hizo Dios con el patriarca Abraham, que su descendencia y que les iba a dar esa tierra y que no tuvieran miedo, que los iba a proteger. Y ahorita, todavía hoy, que es 24 de junio del 2025, Dios sigue protegiendo a ese pueblo de Israel. Yo ni conozco Jerusalén, ni conozco Tel Aviv. Tengo en sueños. Si Dios me permite, vamos a ir con mi esposa a conocer. Porque solo para Honduras hemos hecho viajes. Podemos hacer un viaje a Jerusalén. Ok. Pero según la palabra de Dios, aquí Dios me ordena que debo orar por la protección del pueblo de Israel. Debo orar. Y por la paz en Jerusalén, como dice el Salmo 122, versículo 6. Entonces, tengo que obedecerle a Dios. Yo acepté al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal, entonces tengo que someterme. Soy siervo de Dios, Él es mi Dios. Él es mi amo. Y solo a Él debo
exaltar su nombre, adorarlo, bendecirlo. Entonces, ven el relato bíblico, aquí termina. No quedó ni un sobreviviente. Les recomiendo que lean todo el capítulo 20 de Segunda de Crónicas porque hay más detalles. Yo solo busqué lo más, hice el resumen de lo más interesante para armar el relato bíblico para compartirlo con ustedes. Pero ahí tienen su Biblia en su casa, los hermanos, la familia. Y los amigos allí tienen la Biblia en el celular, en la tableta, en la computadora. Ahí se encuentra. Denle en Segunda de Crónicas 20:24 y va a ver este versículo. Es el versículo que da cómo terminaron esos enemigos de Israel. Ellos mismos se mataron. Y no quedó ni un sobreviviente, dice. Entonces, Dios también, aquí dice que Dios también hizo pacto con Isaac y con Jacob, ¿verdad? Ok, mis hermanos, mis amigos, hemos terminado esta tercera parte del tema. La prédica es Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Es la parte 3. Estamos terminando del canal La Biblia, mi manual de vida es su canal. Les invito a que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal. Así, es emocionante, no se queden con ellos, no sean egoístas, compartan. Y saludos, espero sus comentarios, recomendaciones, críticas también. Estoy preparado para recibir críticas también, ¿verdad? Para contestar conforme a la palabra. Y ahí estamos. Los invito para la cuarta parte. Perdón, que toqué un cable y hubo una interrupción. Ahí que estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Ok. Están invitados mis hermanos, hermanas, amigos. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Los invito para la cuarta parte de esta prédica, que esté emocionante también. Muy emocionante. Gracias. Yo me siento contento porque compartí esta parte 3 y otro relato bíblico para ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos responde cuando nos humillamos y lo buscamos a Él de todo corazón, humildes, con el corazón dispuesto, mente y corazón. Entonces ahí está el canal La Biblia, mi manual de vida. Saludos, muchas gracias. Nos vemos en la cuarta parte, están invitados, no se la pierdan. Muchas bendiciones. Saludos.